Shabbat Shalom, bienvenidos una vez más a la parashá de esta semana, la cual se llama Vayesef. Vayesef es la palabra que significa y vivió o y se asentó. Esta historia, esta parashá, esta porción de la Biblia, la vamos a encontrar en Génesis 37:1 hasta el 40:23. Tenemos la Haftará que es en Amos 2:6 al 3:8 y tenemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, Mateo 1 del 1 al 6 y 16 al 25. Jacob vivió en la tierra donde había permanecido su padre, la tierra de Canaán. Génesis 37:1. La lectura de la Torá de la semana pasada, Vayislach, relató cómo Jacob había luchado con el ángel del Señor antes de regresar a la tierra prometida para reconciliarse con su hermano gemelo Esaú, del que estaba separado, ya no llamado Jacob, portador del talón, o el usurpador, sino Israel, contendiente con Dios o el príncipe de Dios. Un Jacob transformado finalmente regresó a Hebrón para ver a su padre Isaac 34 años después de haber dejado su hogar. Sin embargo, en el camino de regreso su amada esposa Raquel murió mientras daba luz a su 12º hijo Benjamín. Entonces es Vayislach. La parashá de esta semana comienza con Jacob viviendo en la tierra prometida, Abraham e Isaac con sus 12 hijos. Pero la narración rápidamente gira hacia José, el hijo favorito de Jacob, que tenía 17 años en ese momento. La lectura de la Torá comienza: Jacob se estableció, se asentó, vivió en la tierra de peregrinación de su padre, en la tierra de Canaán. Pero luego inmediatamente pasa la historia de José, que tiene 17 años, por lo que el Toldot, la genealogía de Jacob, comienza aquí con José y no con Rubén, el hijo primogénito de Lea. ¿Estaba la Torá sugiriendo que Jacob consideraba a José como su hijo primogénito, el elegido? Pues tal vez sí, porque en realidad sus hermanos mayores habían cometido actos abominables en contra del pueblo. Por ejemplo, Rubén se acostó con la esposa de Jacob, con una de sus madrastras, y Leví y derrotaron a todos los de Siquem, los mataron después que habían aceptado la circuncisión. Fueron y mataron Leví y Simeón, mataron a todos estos hombres, y eso por eso fue dejándose la descendencia, llegaría a Judá. Pero por el momento la Torá se especifica que vamos a ver a José el día de hoy. Jacob y José tenían mucho en común, y esto seguramente hizo que Jacob prefiriera a su hijo primogénito de Raquel sobre sus otros hijos. Por ejemplo, ambos hombres tenían madres infértiles que tenían dificultades para dar a luz. Ambas madres tuvieron 2 hijos y ambas eran odiados por sus hermanos. Además, la Torá afirma que Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos, ya que él era el hijo de su vejez, él era el primogénito, el mejor de su amada esposa Raquel. De hecho, Jacob le hizo una túnica ornamentada para indicar su estatus especial en la familia. De hecho, eso estaba significando que José iba a ser el heredero de Jacob, por lo cual molestó a sus hermanos. Como hijo favorecido, el trabajo de José era supervisar las actividades de los hijos de las concubinas de Jacob, de Dan, Neftalí, Gad y Aser, y llevar informes sobre sus actividades a Jacob. Sin embargo, este papel como Mashgiach, es decir, supervisor e hijo preferido, era demasiado para los otros hermanos, y pronto se sintieron celosos de él y lo odiaron sin remedio. José, sin embargo, tenía un destino especial de gobernar y reinar, como lo predijo en sus sueños proféticos. Su padre también debió de haber tenido algún conocimiento de esto, ya que en la época patriarcal los jefes semitas llevaban túnicas de muchos colores como insignia de gobierno. Para empeorar las cosas, en Génesis 37:5, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Él les dijo: escuchen este sueño que tuve. Estábamos atando gavillas de trigo en el campo, cuando de repente mi gavilla se levantó y se enderezó, mientras sus gavillas se juntaban alrededor de la mía y se inclinaban ante ella. Sus hermanos le dijeron: ¿quieres reinar sobre nosotros? ¿Realmente nos gobernarás? Y lo odiaban aún más a causa de su sueño y
y de lo que había dicho. Entonces tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Escucha, dijo, tuve otro sueño y esta vez el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Por lo cual vemos el sueño, algo así, que se estaban inclinando a José. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? Tu madre y tus hermanos y yo realmente vendremos y nos inclinaremos hasta el suelo ante ti. Sus hermanos tenían envidia de él, pero su padre tenía presente este asunto. Sus hermanos habían ido a apacentar al rebaño de su padre cerca de Siquem. E Israel dijo a José, ¿cómo sabes tú? Tus hermanos están apacentando el rebaño cerca de Siquem. Ven, te enviaré a ellos. Muy bien, respondió. Entonces él le dijo, ve y mira si todo está bien con tus hermanos y con el rebaño, y tráemelo y dime. Luego le despidió del valle de Hebrón. Ahora, esto es una sombra profética también de lo que el Padre Dios manda a Yeshua a ver cómo están sus hermanos aquí en la tierra. ¿Ok? Que vamos a estar viendo algunos paralelos con José y con Yeshua en toda la historia de José. Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró vagando por el campo y le preguntó, ¿qué estás buscando? Él respondió, estoy buscando a mis hermanos, ¿puede decirme dónde pastan sus rebaños? Sí, han ido de aquí, respondió el hombre, los oí decir, vamos a Dotán. Muy bien, entonces esto es otra señal, otra sombra profética de Mateo 15:24, y respondió, dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién andaba perdido aquí? José. ¿Y quién lo encontró? Un hombre. Y ese hombre le dijo para dónde le diera, ¿verdad? Entonces el Señor les dice, vengan aquí, es hora de que vuelvan. Y él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, al llegar a Dotán, los hermanos lo vieron de lejos y antes que se acercara a ellos, conspiraron contra él para matarlo. Sin embargo, Rubén, el hijo primogénito, caído en desgracia, porque se metió con su madrastra, trató de eludar su plano, sugiriendo que simplemente lo arrojaran a un pozo para sacudirlo un poco, planeando en secreto regresar más tarde para rescatarlo. Cuando José finalmente llegó, lo despojaron de su túnica ornamentada y, como sugirió Rubén, lo arrojaron a un pozo cercano y luego se sentaron a comer. Esto nos recuerda la sombra profética de Yeshua. Mientras él estaba en la tumba, el pueblo judío estaba celebrando la Pascua, estaban comiendo, así mismo con José. Ok, entonces llegaron al acuerdo de echarlo al pozo, lo arrojaron y estuvo por un tiempo ahí. Entonces, después pasó de que esta sombra profética que estamos viendo, ¿se recuerdan que fue sepultado Yeshua que un hombre rico tenía ese lugar? ¿Y cómo se llamaba ese hombre rico? José de Arimatea. José. O sea, tiene que haber algo con José siempre. Siempre Yeshua está refiriéndose a algo hacia José, algo que está allí. José de Arimatea tenía la tumba. El padre de Yeshua, el padrastro, ¿cómo se llamaba? José. Entonces en el judaísmo hay algo que se llama Mesías ben Yosef. Mesías, el hijo de José, que es el Mesías que va a sufrir, que va a morir y va a resucitar. Y cuando resucite va a ser Mesías ben David. Entonces ellos tienen dos Mesías en sus teologías. Tienen uno que sufre y otro que reina. Pero nosotros sabemos que es el mismo. El que sufre y el que reina es el mismo Mesías. Pero Joseph es la misma exacta reflexión del Mesías ben Joseph. Todo lo que le está pasando le pasó a Yeshua y al revés. Ahora, y es como también el exilio. Todo lo que pasó a Israel le pasó a José, le pasó a Yeshua. Ok, pronto los hermanos notaron que algunos de sus primos lejanos madianitas, descendientes de Ismael, conducían una caravana llevando especias a Egipto. Y Judá sugirió que sería mejor venderles a José como esclava. Si se dan cuenta, ¿quién fue el que lo vendió? ¿Quién sugirió eso? Judá. Porque son buenos para hacer dinero. Judá. Y los hermanos estuvieron de acuerdo con este nuevo plan. Vendieron a José por 20 piezas de plata y observaron cómo lo ataban y se lo llevaban a Egipto.
Entonces, también Yeshua, también en el Tanakh, habla acerca de esto. También les dije, si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Esto está en Zacarías 11, 12 y versículo 13, y también en Mateo 27, 3 al 5, donde Judas lo vende por las 30 piezas de plata. Otra sombra profética de Yeshua. Rubén, que estaba ausente mientras esto sucedía, regresó y descubrió que José se había ido y se rasgó la ropa con horror y consternación. Luego los hermanos decidieron fingir la muerte de José, sumergiendo su túnica especial en sangre de cabra y llevándosela a su padre, quien erróneamente infirió que su hijo había sido asesinado por un animal salvaje. Noten ustedes la ironía. Jacob había engañado a su padre Isaac con pieles de cabra, poniéndosela en sus brazos para decirles que era Esaú. Y ahora sus hijos lo estaban engañando con la sangre de un cordero para decirles que José había muerto. ¿Ok? Entonces Jacob lloró a José por muchos días, pero mientras tanto los madianitas habían vendido a José a un oficial egipcio del faraón llamado Potifar, capitán de la guardia. Entonces, esta historia nos comenta en los comentarios rabínicos que esto sucedió en un Yom Kippur, esta historia. Y también en ese mismo mes se murió Dina, la hija de Jacob, que significa vengada, y también la sierva de Raquel, que Raquel es cordera, y Bilha, que significa humilde. O sea que Bilha, Raquel y Dina murieron este mes. Por eso todo Israel debe afligir sus almas en este día. Por eso se puso el mandamiento de afligir sus almas. Aparte es que es un mandamiento en Yom Kippur, ¿verdad? Pero en esta historia eso es lo que pasa. Por eso se afligieron sus almas. Dice Jacob que estuvo todo el año, Jacob estuvo haciendo luto. No un mes, sino todo el año. Por su hijo José. Entonces, ¿qué significa todo eso? Agarraron un cordero, lo pusieron en sangre para que dijeran que José había muerto, y Yeshua, quien es el verdadero cordero, saca la sangre, nos da la sangre para darnos vida eterna, y muere por nosotros, pero en realidad él vive. ¿Ok? Así José pasó porque estaba muerto, pero en realidad estaba vivo. Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, la historia de José es entonces interrumpida para relatar un incidente en la vida de Judá, que se separó de sus hermanos, se casó con una mujer cananea llamada Súa, y tuvo 3 hijos, Onán y Selah. En verdad, Judá, quien iba a venir la descendencia, el Hijo de Dios, Yeshua, no tenía que emparentarse con las de Canaán. Sin embargo, lo hizo. Estaba en contra de la Torá haciendo este matrimonio canaanita. Y le salieron estos 3 hijos. Que en inglés es error, por error, ¿verdad? Onán y Selah. Cuando su hijo mayor alcanzó la mayoría de edad, Judá lo casó con una mujer llamada Tamar. Sin embargo, fue malo ante los ojos del Señor y murió sin hijos. Entonces Judá le prometió a su segundo hijo, Onán, según la costumbre del matrimonio deliberato. Es decir, el hermano de un hombre que muere sin hijos está obligado a dar un hijo a la viuda de su hermano, para que sea criado en nombre de su hermano con la herencia de su hermano. ¿Sí entendimos ahí? Es la ley del levirato. Si se muere la persona, mi hermano, yo tengo que agarrar a la esposa y a tener un hijo con ella, para que ella tenga herencia, el muchacho, y tenga nombre sobre Israel. Ahora, Onán pecó al derramar su semilla para evitar la obligación, y el Señor lo mató por esto. Eso
no le agradó al Señor, porque Dios quería que viniera el descendiente que iba a salvar la humanidad, y este estaba tirando la semilla. ¿Ok? Entonces lo mató también el Señor. En este punto Judas se mostró reacio a casar a su tercer hijo con Tamar, pero engañosamente le dijo que lo haría tan pronto como Sela cumpliera la mayoría de edad. Entonces que sí le prometió que después iba a casar con Sela. Sela tuvo la mayoría de edad y no se la daba, no le daba el matrimonio y no le daba a su hijo. Entonces Tamar se fue a vivir con su padre, fue a visitar a su padre en la tierra de Timna, y le dijeron a ella que Judá venía al pueblo. Entonces ella rápidamente se quitó su ropa de luto y se puso unos vestidos y se cubrió la cara, y Judá pensó que pues era una prostituta, por esto era la costumbre. Y entonces la tomó y le dijo, ok, ven conmigo. Y la mujer le dijo, pero ¿con qué me vas a pagar? Dice, pues no traigo, pero te dejo mi bastón, mi sello y esta bolsa. Entonces se la dejó como esperando el pago después, que traería el cabrito, lo que le tenía que dar por el pago. Se acostaron, se fue Judá, al día siguiente regresó con el dinero, con un cordero para dárselo a la prostituta. Resulta que no la encontraba en ningún lugar y les preguntó al pueblo, ¿aquí dónde está la prostituta del pueblo? Y los del pueblo se enojaron. Pero no, en este pueblo no hay prostitutas. Aquí sí somos Kadosh. Aquí sí somos santos, aquí no hay de eso. Ok. Entonces se regresó el siervo con Judá y le dijo que no lo había encontrado. Dijo, ok, pues está bien. Pasaron los meses y después Tamar resultó que estaba embarazada. La descubrieron en el campamento y le dijeron a Judá, Tamar es una zorra, se acostó con quién sabe quién, ¿y qué le hacemos? Y Judá dice, sáquenla y quémenla. ¿Ok? Y entonces ella inmediatamente agarró el sello, la bolsa y lo que tenía en su poder de Judá, y se lo mandó a Judá y le dijo, el que es el dueño de estas cosas es el padre de este hijo. Y cuando los vio Judá, dijo, oh, ella es más justa que yo, porque estas son mis cosas. Entonces nunca más tuvo relaciones con ella, pero nació, el hijo que nació de ahí es el descendiente de David, porque nació Boz. ¿Ok? Entonces, después de darse cuenta de que Judá no iba a cumplir su promesa de darle a su hijo Sela el matrimonio, Tamar se disfrazó de prostituta y sedujo al propio Judá. Judá escuchó a su nuera que había quedado embarazada, ordenó que la quemaran viva por prostitución, pero cuando Tamar le presentó su promesa de pago por sus servicios, confesó públicamente que él era el padre, por lo cual Judá dijo, eres tú más justa que yo. Tamar luego dio a luz a hijos gemelos, a Sera y Pérez, siendo este último el antepasado del rey David, y a través de él, Yeshua el Mesías. ¿Ok? Así que lo que se hace en secreto se descubre. ¿Ok? Ahora, lo fascinante de la genealogía de Yeshua el Mesías incluye el linaje de Lot con su hija primogénita que condujo al nacimiento de Moab, en Génesis 19:34. El antepasado de Ruth, que fue la bisabuela del rey David. Con las moabitas, Ruth era moabita. Cabe señalar que la propia Ruth se casó con Boz, que era descendiente de Salmón, de la tribu de Judá, y Rahab, la ramera. Primera Crónicas 2:3-15, Ruth 4:20, el 22 y Mateo 1:5. La unión de Judá y Tamar, que condujo al nacimiento de Pérez, de quien vino el rey David. Ruth 4:18 al 22, Primero de Crónicas 2:5, 9 al 15 y Mateo 1:2 al 6. En Lucas 3:32 al 33 también está. Y la unión de David con Betsabé en 2 de Samuel 12:24, por lo cual las mujeres han sido partícipes de la descendencia Kadosh. A pesar de las injusticias y la traición de sus hermanos, el Señor estaba con José y bendijo todo lo que hacía. De hecho, pronto
fue ascendido a jefe de todos los asuntos domésticos de Potifar. La Torá describe a José como un hombre apuesto en forma y apariencia. Y pronto la esposa de Potifar comenzó a solicitarle que tuviera una aventura con ella. José rechazó firmemente sus repetidas insinuaciones, pero un día ella se arrojó sobre él cuando no había nadie en la casa. Cuando José intentó huir de su alcance, ella lo agarró por la prenda y se la quitó antes de que saliera corriendo de la casa. Humillada y derrotada, decidió entonces calumniar a José. Lo acusó falsamente de intento de violación a su marido. Entonces, José ya era el jefe de toda la casa, Potifar, era el segundo, pero la mujer se le insinuaba, no era la primera vez, siempre estaba detrás de él, hasta el final, trató de adueñarse de él y le agarró a arrancar las prendas. Potifar se indignó y arrojó al joven José al calabozo real, pero nuevamente Dios le mostró el favor ahí e inmediatamente se ganó la confianza y la admiración de sus carceleros, quienes lo designaron para un puesto de autoridad en la administración de la prisión. Y todo lo que hizo el Señor lo hizo posible. La parasha termina con acontecimientos en la vida de José que eventualmente lo atraerían a la atención del propio faraón. ¿En qué se asemeja esto a la sombra de Yeshua? Él pasó por la tentación, ¿verdad? Yeshua, y salió vencedor. José pasó por tentación, salió vencedor. Le arrancaron la prenda. A Yeshua le quitaron las prendas también y lo crucificaron. Y era el justo por los injustos. Él no debía nada, José tampoco debía nada. Y aún así lo encarcelaron. ¿Verdad? Entonces, como viene diciendo, todas las sombras proféticas de la vida de José es Mesías ben José. Mientras estaba en prisión, José conoció al mayordomo de vinos y al jefe de los panaderos del faraón, ambos encarcelados por ofender a su amo. Se encontró una mosca en la copa preparada por el mayordomo y una piedra en el dulce del panadero, y por eso los metió a la cárcel, seguro. Ambos hombres tuvieron sueños perturbadores que José interpretó correctamente. En 3 días, les dijo, el mayordomo será liberado, pero el panadero será ahorcado. Luego José le pidió al mayordomo que abogara por su liberación ante el faraón. Las predicciones de José se cumplieron, pero el mayordomo se olvidó por completo de José y no hizo nada por él. Aquí les está contando los sueños, ¿ok? Si se están dando cuenta, está el panadero y está el que sirve el vino. Precisamente el pan y el vino que se usa en el Shabbat. ¿Y qué representa eso? Así es. Uno de ellos fue ahorcado y el otro fue liberado. Los ladrones que estaban en la cruz con Yeshua, uno de ellos aceptó al Señor y fue libertado, fue a vida eterna, y el otro no aceptó. ¿Verdad? Ok. Ahora, vemos cómo Abraham y Melquisedec comieron pan y uvas, ¿verdad? Vino. Yeshua dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ok, hablando del pan de vida. Pero también dice en Mateo 26, 28 que este es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Ok? Así que allí ya en la historia de José ya estamos viendo el pan y el vino, el que se salva y el que no, y el que es el medio de salvación, que significa el Shabbat que nos trae la libertad. La Fatara nos lleva a Amos. Amos era un pastor que cuidaba los plantíos cuando Dios lo llamó para ser profeta en algún momento, porque Dios no llama a gente que está viendo la televisión allá, Dios llama a gente que está trabajando. Y Dios no llama flojos. Dios no llama flojos, exactamente. Entonces lo llamó para ser profeta en algún momento durante el reinado de Jeroboam II en 746 a.C.
El reino del norte de Israel era muy próspero en ese momento y los ricos vivían en palacios y se comportaban como no israelitas, mientras que los pobres eran explotados y vendidos como esclavos y no podían pagar sus deudas. El liderazgo del pueblo era completamente corrupto y Amos fue llamado a expresar la ira de Dios hacia los israelitas que ya no vivían según las misbot, los mandamientos dados en la Torá. Algo parecido como el día de hoy. Ya no están viviendo como si fueran hijos de Dios. Están viviendo como les da la gana, ¿verdad? Entonces se levantó Amós en ese tiempo y empezó a reprender al pueblo por estas cosas. Inclusive en esta porción de Haftará, la profecía de Amós contra Israel, en el clímax de 7 reprensiones anteriores dirigidas contra las diversas naciones vecinas. Su profecía comienza con la fórmula: así dijo el Señor, por 3 transgresiones de Israel, ni siquiera por la cuarta la revocaré. Amos 2:6, por lo que dice es 3 más 4, 7. 7 reprensiones. Amos criticó a los jueces de Israel por su disposición a aceptar sobornos de plata, repitiendo así el crimen de los hermanos de José. Vendían a los justos por plata y a los pobres por un par de zapatos, en Amos 2:6. Algo así. Se vendían los esclavos por un par de zapatos, se los cambio por unos Nike. Okay. Y entonces la vida la tenían como algo que no valía mucho, que no valía nada. Y entonces, bueno, por eso, porque vendieron al justo y al pobre por un par de zapatos, la ira de Dios fue el colmo, lo que hizo que Dios interviniera. Ahora, la Haftará nos lleva al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, en la lectura del libro de Mateo. Mateo significa regalo en hebreo. ¿De qué va a hablar el libro? Del regalo. Del regalo, quien es Yeshua, y que Yeshua es la vida eterna. Es un regalo, no se gana. De eso es lo que habla Matillahu se llama, el regalo de Dios. Se refiere a la simiente prometida de Abraham, el amado Mashiach Yeshua, cuya genealogía se da a través del linaje del padre legal de Jesús, José, comenzando con Abraham, Isaac y Jacob, luego a través de Judá y su hijo Pérez, hasta Isaí, el padre del rey David, y finalmente de David a Salomón. Mateo hace esto para demostrar que Jesús es realmente descendiente del rey David y por lo tanto elegible para ser el Mashiach de Israel. Entonces la simiente de Abraham viene hasta la descendencia, hasta Yeshua, con el padrastro José. Pero si vemos en Lucas 3, también está la descendencia de María, para que no quede duda que si por María o por José, él es del linaje de Judá. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la genealogía va así. Abraham tuvo hijo Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Judá, y entonces cada nombre significa algo. Vamos a ver los nombres. Abraham, padre de muchas naciones. Isaac, él se ríe. Jacob, el que agarra el talón o el usurpador. El Judá es alabanzas. Fares, quien abre brecha. Sera, descendiente o semilla. Tamar, árbol de palmera. Gersón, recto derecho. Adam, Arcam, alta región. Aminadab, mi gente es generosa. Nazón, serpiente o oráculo. Salmón, recto, justo, paz o un manto. Boz es fuerza, Reab, orgullo o arrogancia, Obed es sirviente, Ruth es amiga, Isaí, Dios salva, y David es el amado. Todos estos nombres son las generaciones de Yeshua, y por lo cual los ponemos en una sentencia y puede decir: el padre de muchas naciones, él se ríe, el que agarra el talón, las alabanzas, quien abre brecha, de la semilla, el recto, el derecho, la alta región, mi gente es generosa, el oráculo del justo, la paz, la fuerza, el orgullo, la arrogancia, pero el sirviente, la amiga, Dios salva al amado. Es algo así que podemos ver ese enunciado. ¿Ok? Entonces Dios salva al amado y tenemos más genealogía todavía. Salomón, paso completo, Román, la gente está engrandecida
Abías mi padre es Ya, Asa es sanador, Josafat Dios ha juzgado, Joram Dios ha exaltado, Usías mi fuerza es Dios, Jotam Adonai da, Acaz Dios ha retenido, Ezequías Dios es mi fuerza, Manasés el que hace olvidar, Amón verdaderamente, y Josías al que Dios ayuda, Jeconías ha establecido Dios. Por lo cual aquí diría, en paz, la gente está engrandecida, mi Padre es Dios, sanador, Dios ha juzgado, Dios es asaltado, mi fuerza es Dios, Adonai da y Dios ha retenido. Dios es mi fuerza, el que hace olvidar, verdaderamente el que Dios ayuda, ha establecido Dios. Pues sí, el que nos ayuda. Muy bien, entonces, y ahora sí ya llega al final de las generaciones, donde es Salatiel, yo pregunté a Dios, Zorobabel, semilla de Babilonia, Abiud, mi padre es majestad, Eliakim, Dios establece, Azor es ayudador, Sadoc es justo, Aquines estableció, Eliud, Dios es mi alabanza, Eleazar, Dios es mi ayuda, Matán dará o regalo, Jacob suplantador o el que agarra el talón, José añadirá y Yeshua salvación. Por lo cual dice así, yo pregunté a Dios, la semilla de Babilonia, mi padre es majestad, Dios establece al ayudador, al justo, estableció Dios es mi alabanza, Dios es mi ayuda, dará un regalo al suplantador o al que agarra el talón, añadirá salvación. Entonces, ¿a quién le va a añadir, a quién le va a dar el regalo? A Jacob. A todo Israel. ¿Ok? Muy bien. Un poco más de la genealogía de Yeshua a través de Miriam. Ok. En Hechos 7:9 también nos embarca esta historia. De hecho, la resume donde dice, Esteban está hablando enfrente del Sanedrín, les está dando una clase de Torah. Les está enseñando a todos los que salieron de Egipto, de Jacob, de todos, y les empieza a narrar esto. En Hechos 7:9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y él le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham. O sea que a Esteban está hablando al Sanedrín y les está haciendo todo esto de memoria, pero llega desde el principio hasta cuando llega hasta con Yeshua. Y después de ahí es que lo apedrea. Porque estaban siendo movidos por envidia del espíritu que tenía Esteban. Entonces, aquí vemos, bueno, recontando cómo ellos agarraron la túnica de colores y la embarraron de sangre. Cuando dice que hubo hambre en la tierra, hubo hambre, y en el futuro, en estos días, va a haber hambre también, pero no dice, he aquí en Amos 8, dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Qué les va a pasar a los que están predicando? ¿Por qué hay tanta necesidad? No se oye. Están siendo perseguidos, atribulados o callados, ¿ok? Y va a haber sed y hambre de la palabra, ¿ok? La andan buscando. Pero en aquel tiempo era acerca de cultivarlos y tener graneros, y al final de que ya todo sucede, José se da a conocer a sus hermanos y manda a traer a su papá Jacob. Y entonces esto tiene que ver algo con que Israel
al final del tiempo lo va a mandar traer Yeshua y se va a presentar ante él. Y también, así como no lo han reconocido a José, los israelitas al final de los días les dirá: hey, yo soy Yeshua, su hermano suyo, no soy Dios de Egipto, soy Dios de Israel, soy su hermano de ustedes. Y entonces ellos llorarán como hijo unigénito por aquel que traspasaron. Amén. En Zacarías 14:4 dice: aquel día asentará, esa es la parashá Vayesef, asentará sus pies sobre el monte de los olivos, situado enfrente a Jerusalén, al oriente. Si se va a sentar, ¿qué creen que va a hacer ahí? Porque cuando dice Jacob se asentó, Jacob vivió. Se va a sentar, dice que se abre la tierra en dos, se parte. Entonces Dios destruye todos los malignos y prepara la planicie para poner la nueva Jerusalén. Y se asienta ahí. Y se hace Vayesef. O sea, no viene así como calmadito, como cordero. Viene como león. A poner sus pies sobre el monte de los olivos, a derramar, a destrozar todo lo iniquidad y a establecer su reino milenial. Se va a vivir 1000 años. Amén. Y esa es la parashá Vayesef. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a celebrar.